Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos hemos hablado hasta ahora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11, pero yo les voy a sumar uno más, el 13. La idea es de que también podamos manejar porque estamos hablando del Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, ¿no es cierto? Entonces, la interacción entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 y el 13, ¿no? es muy importante. Estos son los 17 objetivos que ya los han visto, no vamos a insistir, marca una más. Estamos entonces trabajando en el 11 y en el 13. La siguiente. Estos objetivos son integrados e indivisibles, esa es la realidad conceptual de la propuesta. O sea, no son objetivos que caminan por sí mismos por separado. Entonces, la relación que hay entre el agua y el clima, entre el agua y el clima y las ciudades y la pobreza es directa, ¿no es cierto? Y eso tendríamos que estar siempre teniéndolo en cuenta. Pero solamente les dejo la idea para no olvidar. Nuevamente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 7 más 2, ¿no? Los 7 propiamente del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, ahí queda un ratito, y los 2 que son más transversales, los que tienen A, ¿no? 11.A, 11.B, y ahora me sumaron el 11.C, que no lo tenía, pero que es la idea: lograr que ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Ese es el 11. Y nos plantea acceso a vivienda, la siguiente, ¿no? Ya hemos visto, transporte, la siguiente, urbanización inclusiva, patrimonio cultural y natural, reducción del número de muertes por desastres, reducir el impacto ambiental, zonas verdes y espacios públicos, el B, el tema de la inclusión y resiliencia, y zonas urbanas, periurbanas y rurales en el proceso de planificación. Es decir, vivienda, nuevamente, transporte, planificación inclusiva, patrimonio, reducir desastres, calidad ambiental urbana y residuos sólidos, zonas verdes, planificación integrada, inclusión, adaptación, mitigación y gestión de riesgos de desastres. Esas son las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11. La siguiente. Otra vez, vivienda y servicios, transporte, planificación inclusiva y gestión participativa, patrimonio cultural y natural, gestión de riesgo de desastres, calidad ambiental urbana y residuos sólidos, zonas verdes y espacios públicos, planificación integrada y adaptación y mitigación. Y ahí le falta construcción sostenible, que nos la acaba de adicionar creativamente Naciones Unidas. Regresa. Entonces, esta es una agenda urbana. Esta es la nueva agenda urbana con la cual tenemos que comenzar a trabajar. Y cuando hablamos en el taller de generar un plan de acción, la idea es que ustedes prioricen, ¿no? Y comencemos a pensar cuáles de estas metas tienen que ver con las cosas que ustedes ya están haciendo y que quieren desarrollar y priorizar en sus ciudades. La siguiente vez. Entonces, ¿qué dice el 13? Dice acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. La siguiente, fortalecer resiliencia y capacidad de adaptación a riesgos relacionados con el clima, incorporar medidas relativas al cambio climático, mejorar educación, sensibilización, capacidad humana e institucional, poner en práctica el Acuerdo de París. Y lo dice textualmente la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13. Con el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales. Este número no me lo he inventado. Está en el Acuerdo de París, está en el 12-13, el 13.5. A través del Fondo Verde para el Clima. Eso se va a funcionar ¿desde cuándo? Desde el 2020. Y el 6, que dice aumentar la capacidad de planificación en relación al cambio climático. Y además lo dice la Ley de Marco de Cambio Climático del Perú. Le da competencias y mandatos a los municipios sobre cambio climático y además les dice a las municipalidades que tienen que incorporar medidas de adaptación y mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en su proceso de planificación. Está en la ley y está en proceso de ser aprobado el reglamento, en julio sale y es algo que las municipalidades tienen que hacer. Entonces, 11 y 13 son para nosotros obviamente nuestra prioridad. La siguiente. Entonces, otra vez, las metas, el 13, medidas urgentes
¿no es cierto? La otra, capacidad y resiliencia, integrar el cambio climático en la planificación, en todo ese sistema del que nos acaba de hablar CEPLAN, y todos los planes municipales se tiene que integrar las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Educar y sensibilizar, Fondo Verde del Clima, generar proyectos y movilizar esa inversión, aumentar capacidad de planificación, son los grandes temas, ¿no es cierto? Entonces, en el Perú, la siguiente, nosotros tenemos un problema económico que está evidentemente sucediendo, hay una desaceleración económica, hay mucha población urbana, pero también hay mucha pobreza, casi 4 millones de pobres viven en las ciudades del país, y estamos hablando de mucha gente y probablemente en incremento, pero en 2017 el Perú ha perdido el 1.3% de su PBI. Solo hemos tenido 2% de crecimiento económico. Existen 375.000 nuevos pobres, y ya saben ustedes por qué, que pasó en 2017. Y todavía no tenemos la contabilidad de lo que está pasando ahorita, 2019, ¿no es cierto? Solamente 180.000 de estos nuevos pobres están aquí en Lima. Hay 480.000 nuevos desempleados, esto sin contar a los venezolanos, migración. Tenemos 24.000 millones de soles en reconstrucción programados, que se han gastado 5 puntos y algo por ciento. Y están, dice, comprometidos 10. Y no se pudo anticipar el niño. Nuevamente, no pudimos anticipar, no tenemos capacidad de predicción, porque ahora el niño se comporta diferente porque estamos ante escenarios de cambio climático. Entonces tenemos que mejorar nuestra capacidad de planificación y adaptarnos a ese nivel de incertidumbre en el que está el país. La siguiente. El Perú además entonces está viviendo estos dos grandes escenarios, ¿no es cierto? La sequía, acuérdense, 2016. Este es mi mapa, es el mapa del Ministerio de Agricultura. En 2016 tuvimos incendios forestales, se quemaron casi 55.000 hectáreas de bosques, acuérdense, Cajamarca, 24.000 solo en Cajamarca. Y la otra es, obviamente, el otro gran escenario es la lluvia. Entonces nos estamos moviendo entre los dos, porque hemos tenido 2016 un niño que no llovió, ese fue un niño mundial. 2017 un niño costero que recontra llovió. 2018 tranquilo. 2019 un niño modoki que llovió, pero en todos lados, y empezó por el sur, no por el norte. Y incluso hay heladas, lluvias, ¿no? Y también inundaciones en la selva. Entonces, desbordes, inundaciones, huaicos, deslizamientos, olas de calor, oleajes, esos son los desafíos que las ciudades peruanas estamos ya enfrentando. La siguiente. Y además se nos viene la sequía. Ha llovido, ¿eh? O sea que la que viene es la sequía. El presidente de la SUNAS ha dicho que en 2 años Lima podría tener más sequía. Ay, ¿ustedes se imaginan? ¿Se acuerdan cuando nos quedamos 5 días sin agua acá en Lima? 6 millones de personas. Y fue por lluvia. Había demasiada agua y tuvieron que cerrar las compuertas, Atarjea no pudo producir agua, pero también el escenario climático nos dice que podría haber sequía en Lima. Y ante una tasa de crecimiento realista de 1.2%, con una pérdida de caudal de menos 13, tendríamos al 2040 2.348.000 personas con menos de 50 litros persona día. Y la Organización Mundial de la Salud dice que deberíamos tener mínimo 80. Pero además, si hay sequía, hay mucho calor. Y si hay mucho calor, tendríamos que consumir más agua de lo normal. Es decir, tenemos que bañarnos más, tenemos más sed. Nuestro cuerpo pide más agua porque se deshidrata. Por lo tanto, nuestra demanda de agua debería estar sobre el cielo. Esto puede suceder no solo en Lima, puede suceder en toda la costa del país. Es más, el estrés hídrico ya está en Tacna, en Ica ya están a 2 horas de agua al día. Esto es una realidad que tenemos que comenzar a pensar en serio cómo la vamos a manejar, y hay que prepararnos si es que estamos hablando de planificación. La siguiente. Entonces, esto incrementa pobreza. Es cierto, allí donde hay pobreza hay más riesgo, pero si uno lo suma y se da el desastre, también hay más pobreza. Y la vulnerabilidad y la pobreza coinciden, pero están generándose nuevas zonas de vulnerabilidad. Hay zonas que no eran antes vulnerables, pero que ahora lo están siendo, porque allí donde nunca antes llovía, ahora llueve. Allí donde nunca antes había un huaico, ahora hay un huaico. Y antes donde nunca había habido una inundación, de repente se inunda, ¿no
¿no es cierto? Y se inunda, y además en una situación que desconocemos los potenciales efectos hacia futuro. Entonces tenemos que priorizar la adaptación. Para nosotros la adaptación es la prioridad. El Perú genera el 0,1% de los gases de efecto invernadero del planeta. Es decir, no le hacemos pero ni un arañazo al problema del cambio climático en términos de mitigación. Debemos mitigar, por supuesto, pero nosotros debemos priorizar la adaptación. Y debemos parar la deforestación, poner más verde. Necesitamos todos y cada uno de los árboles, por favor, a cuidar los árboles. Y por supuesto, cambiar el sistema de transporte en el que estamos, ¿no es cierto? Es una tecnología obsoleta, insegura, estamos muriendo en los accidentes de tránsito. Lo que ha pasado con el bus a Chiclayo justamente es una desgracia, es una tragedia, pero también es una tremenda negligencia y que debemos de parar. Y por supuesto, si además nos quedamos sin agua, dicho sea de paso, como el 50-60% de la energía del Perú es hidroenergía, también nos quedaríamos sin luz. A mí me dicen que en mi vivienda sí, que las plantas desaladoras van a ser la solución. Sí, las plantas desaladoras podrían ser la solución si es que tuviéramos energía también. El problema es que la planta desaladora consume muchísima energía y sin energía no va a poder operar. Entonces, el problema es serio, tenemos que pensar una solución. Perú entonces es más vulnerable, las ciudades están creciendo menos en población, pero la pobreza aumenta y la expansión urbana aumenta. ¿Cómo puede ser posible que la tasa de crecimiento de la mayoría de las ciudades del Perú sea reducido, pero la expansión en hectáreas aumenta y sigue aumentando? Algo anda mal ahí en ese cálculo. Si ya no hay tanta gente, que sigue habiendo tanto ocupación. Entonces hay un problema también no solo de informalidad, ya de tráfico, o algo, mucha especulación. Necesitamos políticas urbanas, necesitamos pensar seriamente esto y cambiar nuestra manera de verlo. La siguiente, y por supuesto, hay cosas que se están haciendo en el país. Ya ese plan ha dicho lo que está trabajando, desgraciadamente no nos confirmó vivienda, pero el Ministerio de Vivienda sí está haciendo cosas, tiene una política sectorial de vivienda que todavía está por aprobarse, tiene una política sectorial de desarrollo urbano sostenible que esperamos que ahora sí se apruebe. Hay un plan nacional de agua y saneamiento que está aprobado y está funcionando. La KfW está invirtiendo mucho en plantas de agua y de tratamiento de residuos, pero todavía no tenemos suficientes instrumentos de gestión urbana o no se aplican. Desgraciadamente, los planes de desarrollo urbano necesitan ser trabajados. O sea, la nueva agenda urbana no funciona sin planes urbanos. Y ahí nos falta un poquito. Y lo reconoce el propio informe de Hábitat 3 que hizo el Ministerio de Vivienda en julio del 2016. Cualquier información sobre planes urbanos, por ejemplo, está en este link, este enlace, ahí entran y pueden encontrar.